Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Vivas del equipo de Pirani. Sean bienvenidos a este foro en el que vamos a estar hablando sobre nuestro estudio de gestión de riesgos. Como ustedes pueden ver, ya estamos aquí todos, tanto nosotros los ponentes como nuestros expertos en gestión de riesgos. Les cuento que nuestro estudio es el más grande de la región y si aún no lo han descargado, les estaré compartiendo el link por el chat y también aquí les voy a activar un CTA, un botoncito en el que ustedes abajo pueden darle clic y descargar el estudio directamente para que lo lleven a todas partes. Igual en este foro lo que vamos a hacer es conversar sobre los resultados. También en este foro vamos a conocer el panorama, los retos y los riesgos que predominarán este año, entre otros temas que seguramente serán de mucha importancia para nuestros espectadores. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse hoy a este espacio. Muchas gracias a los que están conectados por aquí. ¿Desde dónde se reportan? Por aquí alguien está, Romina desde Colombia, hay alguien desde Monterrey, desde Perú, también aquí nuestros speakers que los tienen al frente de ustedes están en distintas partes de Latinoamérica. Yo por mi parte estoy en Bogotá y antes de presentarlos y darle la bienvenida a nuestros panelistas, quiero saludar a mi compañera Yomira Cortés, que hoy estará conmigo como coanfitriona de este foro. Hola Yomi, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este foro. Antes de iniciar, me gustaría dar unos anuncios, invitarlos también a nuestros próximos eventos que vienen en Pirani. Quiero invitar a nuestro webinar de Product Update por el chat. Les estaré compartiendo el link en donde exploraremos todas las nuevas funcionalidades que salieron este mes en Pirani con nuestro experto de producto, Harold, quien nos va a estar contando sobre catálogo de normativas, sobre una integración de Pirani con Jira y consulta en listas internacionales. Y también invitarlos a nuestro webinar el próximo martes 24 de febrero de privacidad, ciberseguridad e IA, cómo salir de la parálisis legal y construir confianza digital. Los voy a compartir también por el chat este evento para que no se olviden registrarse. Y como les invitó Diego también a descargar el estudio, no olviden darle clic y descargar el estudio. Y bueno. Yo, mira, muchas gracias por esos avisos, por también tomarte la tarea de poner todo ahí en el chat para que ustedes puedan descargar e ir a esos links. Igual por el chat, ustedes también pueden dejar todas las preguntas. Vamos a tener un espacio con preguntas de los asistentes, así que por ahí las pueden dejando. Y ahora sí, hablando de invitados, les voy a presentar a los panelistas expertos que nos acompañarán el día de hoy. Para comenzar, le doy la bienvenida a Maribel Vázquez, especialista en riesgos, cumplimiento con más de 3 décadas de experiencia. Ella es reconocida por su capacidad para traducir marcos regulatorios en acciones concretas que fortalecen la resiliencia organizacional. Ha desarrollado metodologías, programas de formación y enfoques innovadores para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones. Invitada de lujo, Maribel, ¿cómo estás? Creo que ahí no te escuchamos. Nos está oyendo Maribel, me confirman ahí. Creo que estás en mute. Ya saben que siempre me pasa algo tecnológico, perdón. Pues otra vez, muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes, aquí viendo a mis grandes colegas, muy contenta, muy emocionada, y pues ya, lista para comenzar. Muchísimas Genial. Gracias. Gracias, Maribel, a ti. Y como vamos por el lado de las mujeres, también quiero darle la bienvenida a Karen Lopera. Ella está en Colombia, en Medellín. Ella es especialista en ética, cumplimiento y gestión de riesgos, con más de 10 años de experiencia desarrollando programas en SagriLab, protección de datos, líneas éticas y transparencia empresarial. Su trabajo integra cultura organizacional, sensibilización, excelencia operativa en sistemas de riesgos y cumplimiento. Karen, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarles. Qué rico escucharnos hablar de gestión de riesgos en nuestros diferentes acentos, con nuestras particularidades y puntos en común. Así que nada, es un honor estar por aquí. Ok, muchísimas gracias, Karen. Algo que no les dije es que Maribel está en México, no sé si se dieron cuenta por su acento. Y seguimos en Colombia porque ahora vamos a darle paso a Reinaldo Sandoval, que es consultor en gestión integral de riesgos, continuidad de negocio y gestión de desastres. Especialista en calidad de auditoría con excelencia
con experiencia en infraestructura crítica y servicios públicos. Su enfoque se centra en fortalecer capacidades de adopción y de respuesta y recuperación ante eventos disruptivos. Reinaldo, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, Yomira, muchas gracias y a toda la familia Pirani por esta oportunidad de compartir con los compañeros expertos este espacio en donde vamos a hablar de temas específicos de gestión de riesgos con diferentes enfoques. Siempre aprender de los expositores es un gusto y de mi parte pues compartir lo que he aprendido durante estos años en temas de gestión de riesgos, continuidad de negocios y gestión de riesgo de desarrollo. Entonces, muy abierto al foro y a los participantes para escuchar las inquietudes que tengan y que podamos desde este punto o desde mi experticia poderles resolver. Muy amables por la invitación nuevamente a Pirani. Perfecto, Reinaldo, muchas gracias. Nuestro cuarto invitado es Juan Carlos Medina, él está en Perú, consultor y conferencista internacional en gestión de riesgos, cumplimiento, prevención del LAF y gobierno corporativo. Cuenta con una destacada trayectoria en banca, auditoría, control interno, liderazgo gremial en organismos regionales. Posee maestrías en gestión empresarial y administración de negocios, así como certificaciones profesionales en prevención del lavado del dinero. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, Juan. Buenos días, Yomira y todos los panelistas que me acompañan el día de hoy. Como siempre es un gusto poder acompañar a Pirani en estas iniciativas y en poder ayudar o colaborar un poco en la formación de esta cultura de riesgos, ¿no?, que tenemos que desarrollar en todos nuestros países y en todas las organizaciones. Y ahí por eso es que creo que estos espacios que fomenta Pirani son de mucho valor, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Y para finalizar, nuestro último invitado es Julián Zamora, de México. Es un profesional con más de 25 años en ciberseguridad, gobernanza tecnológica y resiliencia operativa. Su enfoque combina negocio, tecnología y gestión del talento, impulsando capacidades estratégicas para responder a entornos inciertos. Entonces, como pueden ver, Julián, bienvenido, casi que no te doy la palabra. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Qué tal, Yomira? De entrada, muchísimas gracias por la invitación. Va a ser un gusto aprender de todos estos panelistas y, bueno, pues ahí intercambiaré algún punto de vista de alguna de las preguntas que por ahí nos pueden hacer. Muchísimas gracias de nuevo y, bueno, pues listísimo para iniciar. Muchísimas gracias, Julián. Nuevamente les agradezco a los 5 por aceptar esta invitación para compartir sus conocimientos, experiencias y el análisis que vamos a hacer acá sobre nuestro estudio. Y también para darle paso a Yomira, que va a hacer una pregunta, les recuerdo a los asistentes que si tienen inquietudes las pueden dejar en el chat. Vamos a estar respondiéndolas con nuestros expertos. Claro que sí, gracias, Juan Diego. Iniciemos con la primera pregunta. Hablando de los resultados de nuestro estudio de este año, muestra la región con una alta conciencia del riesgo, pero baja consistencia en la ejecución. Si tuvieran que elegir una sola decisión clave que una organización debería tomar en 2026 para cerrar esa brecha, ¿cuál sería? ¿Quién quiere empezar? El que quiera, o cómo. Tú nos dices. Si quieren, entonces empecemos por, lo voy a escoger al azar. Vamos con Juan Carlos Medina. Voy a sacar a los otros para que Juan Carlos pueda responder y le voy a dar el paso al resto. Ok, gracias por la pregunta, Yomira. Bueno, y en realidad ese viene a ser siempre uno de los grandes dilemas, ¿no?, en las organizaciones, porque pareciera que tenemos siempre un buen desarrollo en lo que es la conciencia de lo que es el riesgo, pero normalmente vemos que en la práctica esto no está obteniendo o no se tienen los mejores resultados, o como que la ejecución no termina siendo la adecuada. Yo creo que las organizaciones deberían pensar o deberían apuntar hacia el año 2026 para poder cerrar esta brecha, deberían apuntar a lo que es la formalización y la consolidación de una cultura de riesgos. Cuando tenemos una cultura en las organizaciones, las personas, los empleados, los trabajadores, empiezan a desarrollar las cosas porque realmente están convencidos de esa necesidad o de la ventaja que tiene el poder ampliar. Y eso asegura que la ejecución sea la más adecuada. Si no hay una buena comunicación hacia los empleados
o no hay determinado convencimiento acerca de lo importante o lo gravitante que puede ser desarrollar o ejecutar un aspecto de control de riesgos, este va a terminar siendo siempre un poco cojo. Entonces ahí encontramos esa falta de consistencia, ¿no? Tenemos normativamente, tenemos muy bien implementados, muy bien definidas algunas condiciones de riesgo, pero en la ejecución vemos que nos siguen apareciendo los problemas, seguimos teniendo pérdidas de repente por riesgos y decimos entonces, ¿qué cosa es lo que está fallando? Naturalmente lo que falla es la ejecución, y la ejecución está fallando porque o no transmitimos bien la información, o las personas que tienen que ejecutar los controles no están convencidas tampoco de lo que están haciendo, y empiezan a hacer las actividades casi que por inercia. Yo creo, entonces, tal vez, yo mira que, o Juan, que para este año 2026 lo que las organizaciones deberían apuntar es a fomentar estas culturas de gestión de riesgos. Cuando tenemos una cultura implementada, ya no hay ni siquiera que estar atrás de los empleados o trabajadores para validar que hagan las cosas, porque ya lo tienen en su ADN. Lo mejor que hay que hacer es que crearles una cultura para que ellos sepan que las cosas se tienen que hacer, siempre gestionando riesgos, siempre identificando riesgos, para que también nuestro esfuerzo sea mucho más sólido, ¿no? Un esfuerzo mucho más inteligente, diría yo. Y algo que con lo que cierro esta primera parte, Juan, es que a veces las organizaciones, cuando no miden eso, por ejemplo, empiezan a hacer actividades u operaciones que puedan ser muy riesgosas, y resulta que todo el trabajo, todo lo que han ganado con el trabajo, se termina yendo en el pago de una multa, en el pago de una indemnización, porque no gestionaron adecuadamente el riesgo. Entonces, yo creo que las organizaciones ya no estamos para vivir, para pagar multas. Las organizaciones estamos para generar valor, crear riqueza, pero una riqueza y un valor con una adecuada gestión de riesgos. No hay que ser tampoco tan suicidas, creo yo, ¿no? Excelente, Juan Carlos, buena respuesta, y va alineada a lo que nos dice nuestro estudio, y es que uno de los mayores dolores o el mayor dolor de las empresas en Latinoamérica es la falta de cultura de riesgos. Ahora vamos adelante con Maribel Vázquez. Maribel. Muchas gracias. Si quieres te repito la pregunta o la respondo. Sí, no, ¿cuál sería el mayor reto que tenemos? Si tuvieras que elegir una sola decisión clave que una organización debería tomar en 2026 para cerrar la brecha, ¿cuál sería? Bueno, voy a decir otra distinta, porque definitivamente la cultura pues es la base, pero buscando aportar algo más a esta conversación, yo pienso que 2026 es crítico para el tema de la data. Actualmente lo que hemos estado viviendo es sí, ok, estoy consciente que tengo que gestionar riesgos, estoy consciente que podemos utilizar muchas otras herramientas para poder mejorar esta gestión también, y cuando ya estamos listos para empezar nos damos cuenta que nuestra data, pues yo le digo que está chimuela, ¿no? De repente hay muchas inconsistencias, hay datos faltantes, hay malos manejos de bases de datos. Entonces todo lo que nosotros queramos hacer en un futuro para construir una mejor gestión siempre va a partir de una buena data que sea, pues que trabajemos este año en que la perfeccionemos, y todo esto parece muy sencillo decir, nada más que le llenen los campos que faltan, y no, hay muchísimo trabajo de ingeniería atrás de ello. Entonces definitivamente es algo que estamos viviendo día con día, la inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Nada de eso va a funcionar si nosotros no tenemos la data lista para que sea utilizada de esa manera. Todavía nos topamos, por ejemplo, en México con un sector financiero, muchísimas entidades todavía tienen pues gran parte de su operación, le digo yo, pues en papel, de a pie, no está digitalizada, no está en sistemas, y por supuesto que tenemos grandes herramientas, pero esas herramientas no pueden leer los papeles que están en el escritorio de enfrente. Hay que traerlas al sistema y hay que trabajar que esa información sea útil, que sea auditable, que sea confiable, que esté completa. Entonces yo creo que es un camino muy largo, y 2026 pues eso es el primer paso para llegar allá, y yo me enfocaría hacia una data consolidada. Muchas gracias, Maribel, por esa respuesta. Y ya que tocas el tema, también les quiero comentar que, hablando de herramientas, pues les recuerdo que nosotros tenemos una herramienta para la gestión de riesgos, que es el software de Pirani. Ustedes pueden
Ahorita les comparto el link por el chat para que inicien sesión, lo prueben, si no lo conocen todavía, y también si tienen alguna duda la pueden dejar en el chat o podemos agendar una reunión para que ustedes lo conozcan mejor. Y continuando con la pregunta que les hice inicialmente, ahora vamos con Karen Lopera. Karen. Perfecto. Bueno, muy de acuerdo con Juan Carlos y con María en la formalización, el fomento de la cultura, en la importancia de la data. De pronto, para anclarme en esa misma idea, porque guardo bastante sintonía, me iría con la integración de la gestión de riesgos dentro del sistema de incentivos, dentro de las evaluaciones de desempeño, que es como se va llevando también a que vaya entrando a las decisiones del negocio. Yo creo que como humanos tenemos la primera pista de, por ejemplo, nuestra definición de éxito empieza a determinar qué es lo que preferimos. Cuando nuestra definición de éxito en una temporada de la vida es el tiempo, es la realización de un reto concreto, es el conocimiento, pues vamos tomando decisiones hacia allá. Entonces, por eso me iría como por este lado con esa exploración de ese vínculo del desempeño con la gestión efectiva del riesgo, porque, por ejemplo, siendo colaboradores, pues creo que nos da bastante pista la evaluación de desempeño también sobre qué le importa a una organización. Entonces, si a mí me dicen, bueno, uno de los ítems que te voy a calificar es el horario, uno de los ítems es que estés apostándole a la innovación o al compliance o a eso o aquello. Entonces creo que ahí ya manda un mensaje muy claro realmente sobre qué es lo que se está priorizando. Así es como nos solemos mover también y cómo se suele anclar esto a la cultura. ¿Qué se privilegia? ¿Cómo obtengo un reconocimiento de alguna manera? O sea, ¿qué puede valorar la organización? Esto va anclado a la permanencia o anclado al crecimiento dentro de la misma. Entonces me iría por eso, así que sé que suena como medio auditora, pues como de ir a mirarla y decir, bueno, se integró la gestión del riesgo dentro del sistema de incentivos. Me iría con eso. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el paso a Julián. Muchas gracias, Yomira. Bueno, pues voy a complementar un poco lo que comentan mis compañeros. Por un lado, Juan Carlos hablaba del tema de la cultura y la ejecución. Maribel señalaba que hacía falta el tema de la integración de la data y Karen ahorita está platicando del tema de la gestión de desempeño. A mí me gustaría hacer un reenfoque desde una visión top-down. Sabemos que las decisiones claves en 2026 pues ya no es crear otra política, ¿no? Más matrices, sino pues ya tenemos suficientes PDFs. Desde mi punto de vista, la decisión clave es esta, ¿no? O sea, el riesgo tiene que afectar a la estrategia y al presupuesto. Porque pasa algo curioso, ¿no? Que vemos en nuestro estudio, dice que el 80% de las organizaciones dicen que el riesgo es estratégico, pero solo el 32% lo integra realmente en las decisiones. Esto es como ir al gimnasio, pagar la membresía y pensar que con eso ya bajaste de peso, ¿no? O sea, yo creo que la brecha pues no es tanto el conocimiento, sino porque ya sabemos todos dónde están los riesgos, ¿no? Que ciberseguridad, inteligencia artificial, data, regulación, continuidad. El problema es que cuando llega el momento de decidir, ¿no? Por un lado va el CAPEX, ¿no? Por otro la estrategia, y el riesgo al final pues se queda en un PowerPoint. Si el riesgo no está influyendo en la asignación de recursos, en los incentivos en la alta dirección o en el personal, o en las decisiones de la expansión de una organización, entonces eso no es gestión, ¿no? Eso solo es una decoración corporativa. Y pues yo creo que para 2026, pues no necesitamos más matrices. Necesitamos que el riesgo tenga voto en la mesa donde se toman las decisiones, donde se aprueba la estrategia y el presupuesto. Porque si el riesgo no cambia las decisiones, entonces pues no está cambiando nada. Vale. Gracias, Julián. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el paso a Juan Carlos. Sí, bueno, como lo comenté al inicio, yo apuntaba un poco al tema de cultura, pero coincido totalmente con Julián en este aspecto de que finalmente los decisores, los tomas de decisiones, tiene que también involucrar el aspecto de riesgos. Y el tema de riesgos no lo podemos incorporar bien en la medición de rentabilidad de las organizaciones, no se va a tener mucho espacio para hacer cosas, ¿no? Ya las paredes las tenemos ya llenas de diplomas, de certificados, de buenas prácticas, la cosa es llevarlo a la acción, ¿no?
Gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Ahora le vamos a dar paso a Reinaldo, que es la persona que nos falta por responder esta pregunta, para continuar con las demás preguntas, que son ya un poquito más específicas. Reinaldo, adelante. Gracias, Juan Diego. Bueno, aquí ya los compañeros creo que han respondido gran parte de lo que se busca dentro de la gestión de riesgos. Se hablaba de cultura, se habló de data. Juan Carlos y Julián hablaron del tema estratégico y realmente... Disculpa, Reinaldo, es que te escuchamos un poquito bajito, como apagado. Perfecto. No, ya, ahí ya me escuchas mejor, ¿cierto, Juan Diego? Sí, yo te Perfecto. escucho bien. Igual por el chat también confírmenos si lo escuchan Ya. perfecto. Muy bien. Bueno, Juan Diego, entonces hablaba un poco sobre lo que los expositores están acá o han venido hablando sobre temas de cultura, data, estrategia, y sí, todo se consolida a final de cuentas en temas culturales. Y lo voy a explicar por qué. Porque nosotros pasamos, si hablamos de la norma ISO 9001, fue una norma que migró desde la gestión por procesos, gestión basada en riesgos. Y si miramos todas las guías internacionales, nos están llamando a que pasemos un poquito de ese riesgo cualitativo a un riesgo cuantitativo. Cuando me refiero al tema de cultura, creo que los primeros que tenemos que culturizar es a la alta dirección. Julián lo mencionaba, un tema sin decisión, un tema sin inversión, es un riesgo que realmente llega y muere. Y se nos queda, obviamente, en una gestión de riesgos desde un proceso específico que delegamos en las organizaciones para que tengan las matrices, para que compartan unos reportes anuales y para que tengan unos riesgos netamente operativos y más bien poco estratégicos. Lo que siempre he pensado y soy muy amigo de complementar la calificación cualitativa del riesgo con la cuantificación, con la valoración cuantitativa del riesgo. Si empezamos a llevarle a la alta dirección resultados en términos de afectación monetaria, en plata blanca, ellos van a empezar a tomar, y obviamente dentro de las políticas del sistema de gestión de riesgos, hay que involucrarlos a ellos en las decisiones para que sean partícipes del sistema de gestión de riesgos. En ese momento nos van a empezar a hacer una asignación de recursos y todo el tema va a empezar a fluir desde el punto de vista estratégico mucho mejor. Entonces fíjense que sí tiene que ver la cultura, pero no solamente aplicar cultura en la organización como solemos hacerlo en los procesos, sino involucrar a la alta dirección. Tenemos que involucrar a la alta dirección y a ellos se les involucra bajo o demostrándole los posibles impactos, las posibles consecuencias de los riesgos y que sean ellos los que estén también involucrados dentro de las políticas del sistema de gestión de riesgos en la toma de decisiones. Creo yo que de esa manera, y particularmente me funciona mucho en las organizaciones, ese cambio cultural que estamos buscando, se da ese match ahí entre la gestión y la administración del riesgo. Yo siempre separo esos dos términos entre gestión y administración. Muchísimas gracias, Reinaldo, por esa respuesta. Y ahora vamos a ir con preguntas más específicas. Entonces, la primera va para Karen Lopera y dice así: el mayor desafío identificado en nuestro estudio vuelve a ser la cultura, como lo dijimos en un inicio. Desde tu experiencia, ¿qué señales prácticas indican que una organización dice que gestiona sus riesgos, pero en realidad no lo viven en su día a día, no se evidencia esa gestión de riesgos? Bueno, muchas. Creo que muchas veces se piensa que eso como que no se nota, pero eso se nota un montón. Entonces me gustaría empezar con todo lo que es propio del lenguaje, cuando ni se ha empezado, digamos, a revisar, a mirar todo lo más concreto, pero el lenguaje ya delata, ya da señales. Por ejemplo, cuando se ha normalizado la frase o cuando preguntamos si la llamada primera línea o quienes son los dueños de los procesos hablan de, no, el tema de riesgo, no, eso se lo puede responder el área de gestión de riesgos, el área de control, eso lo maneja cumplimiento, compliance, o eso lo realiza auditoría, eso lo ve riesgos. Me iría primero como por ese lado del lenguaje, que detrás
tiene esa correspondencia con la responsabilidad frente a ejecutar las medidas de intervención del riesgo. Entonces, a partir de ahí vemos varias cosas. Vemos cuando los dueños de los procesos no saben, no conocen sus riesgos críticos o lo ven más solamente como una formalidad o como algo accesorio. Desde lo documental también tenemos un montón de pistas, desde lo más básico, desde ver las fechas, cuando la matriz se actualiza solamente para las auditorías o porque viene un requerimiento regulatorio, o retomando lo que mencionaban Julián y Reinaldo, por ejemplo, sobre lo evidente que se vuelve cuando no está anclado a la estrategia. Entonces, por ejemplo, se aprueba un proyecto y es como en un momento posterior en el que se dice, bueno, como se aprobó este proyecto y determinada entidad requiere una matriz de riesgos, entonces venga, hagámosle la matriz de riesgos, cuando esto debió ser un insumo previo para que se convirtiese en gestión, haciendo también esa diferencia, trayendo esa diferencia que nos invitaba a pensar Reinaldo sobre gestión y administración. Entonces, si yo quiero que eso sea accionable, que sea gestionable, pues el momento en el que lo hago también da muchas luces de la relevancia que le doy para toma de decisiones o no. Tenemos muchas cosas. Aquí se me ocurre también llamar la atención un poco sobre un pecado que a veces se incuba en los mismos procesos de gestión de riesgos, porque total, requerimos el compromiso directivo y por eso no podemos, para mi gusto, tampoco escatimar esfuerzos en involucrarles y en que nos ayuden a promoverlo, pero también muchas veces es cierto que en los mismos procesos de gestión de riesgos encontramos pistas o señales como que, bueno, esta es la matriz de riesgos, tiene X número de responsables y los responsables en el proceso ni siquiera saben. O sea, lo que parece como tan básico de llevarlo a que quien lo vaya a gestionar se apropie de esto, pues también pasa. Entonces, se ve de muchas maneras en las actas de los comités de riesgos, en las actas de los comités estratégicos. Eso también está vivo o aparece, pero como un punto formal, como cuando lo tocamos como, bueno, orden del día, primero, himno nacional, y ni se sabe pues si se cantó o no se cantó. Entonces también, cuando no hay como un atisbo de discusión estratégica dentro de estos espacios, de esta documentación de actas y demás, creo que por allí también podemos tener un par de señales. Y para cerrar, o sea, como mencionando 3 puntos, primero, más hacia el lenguaje, segundo, más hacia lo documental, y tercero, me gustaría llamar la atención sobre el seguimiento que no genera acción y que es más propio en mi experiencia de compañías que incluso tienen cierta madurez en estos temas y que coincido, no tienen ningún problema metodológico, están basándose en Basilea, en COS, o sea, en ISO 31000, tienen de sobra la claridad conceptual, pero por ejemplo usan indicadores y salen un montón de desviaciones recurrentes, pero todas aparecen en gestión, se vuelve lo común, se vuelve paisaje, todo está en gestión y ahí se va yendo año tras año. O por ejemplo también los casos en los que se vuelve solamente el tema de riesgos de una reunión de seguimiento, pero no baja nunca a una reunión operativa en donde está la real decisión. Entonces creo que podríamos irnos como con estos 3 puntos principales sobre lo accionable y también como con esa mirada crítica al interior del mismo proceso de gestión de riesgos, porque no siempre es externo lo que lleva a que exista esta brecha. Muchas gracias, Karen. Y mi pregunta va para Maribel. El estudio identifica el cambio regulatorio y el cumplimiento como uno de los principales desafíos para 2026, especialmente en fraude digital y delitos financieros. ¿Dónde ves hoy el mayor desfase entre lo que exige la regulación y la capacidad real de las organizaciones para responder? Muchas gracias. Sí, definitivamente es todo un reto. En el tema regulatorio vamos a analizar, vamos a irlo partiendo en pedacitos este tema porque da para mucho. Voy a tratar de ser muy concreta, pero en cuanto al tema regulatorio y lo ligamos con el tema de fraudes digitales, etcétera, se dan una situación muy particular que normalmente es algo global. Este tipo de fraudes no es algo que se geste en una
en un país nada más y ahí se queda. Obviamente sí hay operaciones que se dan dentro del propio país, pero normalmente por su naturaleza digital, es muy frecuente que este fraude no se queda solo en esta zona, sino que se mueve hacia a otros países, ¿no? Se puede mover en segundos y se puede mover en grandes cantidades de dinero, muy, muy rápido también. Entonces, eso que hace que de pronto la regulación te va tocando de diferente forma, ¿no? Puede ser que tengas una regulación en México, otra en Colombia, otra en la Unión Europea, otra en Estados Unidos, y estas brechas o estos gaps que existen entre una y otra son como estas oportunidades que aprovechan para poder llevar a cabo pues gestión de fraudes o comisión de fraudes digitales. Digamos que son el semillero, la oportunidad para que se puedan gestar y darse todos este tipo de delitos. Entonces, el primer reto es pues tratar de homologar o buscar estos puntos de conexión entre lo que aquí no se puede hacer, pero allá sí, entonces se va para allá, ¿no? Y luego lo que allá no se puede hacer, pero acá sí se vuelve a mover. Y eso nos dificulta mucho a nivel global el poder contenerlo. Eso sería como una visión más, pues como del bosque completo. Ahora, ya aterrizándolo a una normativa en particular de cualquier país, ¿qué es lo que sucede? Tiene este fraude digital esta característica que les mencionaba, que es muy veloz y aparte como que hay una creatividad tal en ese mercado que todos los días puedes estar viendo en las noticias y demás una nueva manera de cometer algún fraude, ¿no? Que si es el del phishing, que si es el otro día uno que me llamó mucho la atención es el de los CVs, cuando hacen aplicaciones para solicitar empleo, pues mandas a la aplicación tu CV, tus datos personales, etcétera, y ahí como que lo interceptan y te regresan por WhatsApp preguntando, oye, este dato no quedó muy claro, ¿me podrías mandar esta información? La mandas y ya mandas toda tu data por allá también. Entonces, todos los días hay demasiada creatividad en cómo hacerlas, cómo cometer todos estos, cómo portarse mal, por decirlo así, y se mueve muy rápido, es muy veloz, y esa velocidad muchas veces no nos da para que la regulación la alcance. Ahí es en donde creo que existe la mayor brecha, que de pronto tú necesitarías estar innovando constantemente con la misma velocidad con la que innova el que se porta mal, para que tú puedas identificar estas situaciones, pero de pronto la regulación es como más rígida, o sea, no te deja moverte, tú necesitas correr y la regulación te pide que te muevas como muy cuadrado, muy más burocrático, más como robot. Entonces, ¿cuándo lo vas a alcanzar? Pues ahí es en donde estaría la complicación. ¿Cuál es la solución? Porque creo que eso todo el mundo lo podemos ver, ¿no? Que de pronto hay unas normas y unos procedimientos que tenemos que cumplir para cumplir con esta norma y no nos podemos zafar de ahí mucho. Y por el otro lado, tenemos una situación que todos los días cambia, todos los días hay nuevos fraudes. ¿Cuál podría ser el punto del medio donde podríamos estar navegando entre una y otro? Creo que en el tema de monitoreo, alertamiento, ahí sí no estamos tan regulados de decir, oye, no puedes poner esta alerta, no puedes poner, eso no, de alguna manera nos dan esa libertad para que nosotros podamos diseñarlo y ahí caemos, ahí caemos en nuestro famoso enfoque basado en riesgos. Esa es nuestra principal fuente, nuestro principal fundamento. No me lo dice la norma, pero me lo dice mi propia metodología, mi propio enfoque basado en riesgos. Y de ahí puedo yo determinar cuáles son las alertas, los monitoreos y demás que me sirvan para tratar de alcanzar esta detección de fraudes en lo que me alcanza la regulación. Juan Diego, ya te vi así haciéndome señales de que ya nos extendimos. Adelante. Tranquila, Maribel, muchas gracias por tu respuesta. Está muy buena tu respuesta, entonces por eso te dejé continuar. Okay. Ahora vamos con Juan Carlos Medina y la pregunta es, el estudio refuerza que muchas organizaciones siguen gestionando riesgos por obligación y no por convicción. Desde el enfoque LAFT y gobierno corporativo, ¿qué riesgos reales se generan cuando el cumplimiento se ve solo como un requisito regulatorio? En realidad, vemos el cumplimiento solo como un requisito regulatorio, caemos en un riesgo muy grande que es el de perder efectividad.
¿no? Cuando hablamos o pensamos solamente en un requisito regulatorio, muchas veces estamos pensando como en un checklist. Y ya incluso desde el punto de vista regulatorio, en Latinoamérica la regulación y los reguladores ya cambiaron también la visión que se tiene de checklist, ¿no? Donde solamente era importante saber, ¿tienes un manual? Sí, tienes un manual. ¿Tienes un oficial de cumplimiento en prevención del lavado activo? Sí, lo tienes. Check. Sino ahora empezar a validar y a revisar la calidad. ¿Tienes un manual? Sí, vamos a revisar ahora el manual. ¿Qué dice el manual? El manual no puede ser la copia ni la replicación de lo que dice la regulación. El manual tiene que estar aterrizado a la realidad de tu empresa, ¿no? ¿Tienes un oficial de cumplimiento? Sí. Vamos a ver si el oficial de cumplimiento reúne las capacidades técnicas para poder ejecutar la labor, ¿no? No basta con que tenga solamente una aprobación de junta directiva. En muchos países los reguladores también hacen una valoración, dan un comentario, hacen un juicio de valor respecto de la calidad, digamos, profesional o técnica que tenga la persona que ocupe el cargo, porque si no, no va a poder tener un buen resultado, ¿no? Lo importante siempre es, Juan, y eso lo comentamos cuando hablábamos un poco de la cultura al inicio, es poder transmitir, y el riesgo que se genera en los empleados es que cuando algo lo hacen solamente como un requisito, como para cumplir un checklist, no están preocupados por la efectividad de lo que están haciendo. Y nosotros en las organizaciones al día de hoy tenemos que apostar por efectividad, porque los mercados cada vez son más complejos. La competencia comercial para nuestras organizaciones es cada vez más ardua, cada vez es más difícil, cada vez es más dura. Entonces, muchas organizaciones lo que tienen que hacer es buscar efectividad en las acciones que esté haciendo, porque si vamos también al lado de caer sobre una creación, digamos, constante y permanente de controles, podemos quitarle un poco, digamos, de efectividad al modelo. Le damos mucho peso al modelo. Es una cadena muy pesada. Tenemos que ser eficientes, y para eso hay que buscar la mejor manera de que se puedan cumplir o se puedan gestionar esos riesgos sin exponernos a temas regulatorios. Yo pienso, Juan, que lo importante siempre es poder transmitir a los empleados, a los colaboradores, que gestionar el riesgo es realmente una de las formas de poder cuidar el valor que estamos creando en las organizaciones, de cuidar la riqueza que estamos generando, pero porque estamos convencidos de que realmente es una salida adecuada. Estamos convencidos de que hay que gestionar riesgo porque vale la pena. Si no, lo vamos a ver solamente como un tema obligatorio, ¿no? Y vale la pena gestionar el riesgo, por lo que les comentaba hace unos minutos. Definitivamente, las organizaciones cada vez tienen que hacer más con menos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cada vez hay que ser más eficientes. Cada vez hay que cuidar. Los recursos que tenemos no son infinitos, ¿no? La billetera de las organizaciones no es una billetera infinita. Tenemos también ciertas limitaciones presupuestales, por ejemplo. Entonces es importante que ponderemos la efectividad de lo que estemos haciendo, la efectividad de la gestión de riesgos. Y esto yo creo que, Juan, y ya para ir terminando y no dilatar un poco más el tiempo, tenemos que saberlo transmitir a las organizaciones, que no lo vean solamente como una obligación, no es como pensar de que las personas actúen bien solamente porque tienen temor a una multa, tienen temor a una sanción, cuando no se dan cuenta que de repente el buen negocio es hacer trabajar de manera adecuada, hacer las cosas bien. Eso es lo más recomendable. No solamente pensar en la sanción que puedo recibir si es que no lo hago, sino en que estoy convencido de que esa es la forma en la que yo debo operar, ¿no? Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Recuerden a todos nuestros asistentes que pueden ir enviando sus preguntas para nuestros speakers a través del chat. Y mi pregunta va hacia Julián. El estudio revela que los incidentes de ciberseguridad se duplicaron y que la IA está acelerando los ataques. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor error que siguen cometiendo las organizaciones al abordar la ciberseguridad como un problema solo tecnológico? Vale, yo mira, y bueno, a quienes nos acompañan les voy a platicar hace poco en una cena con un C-Level, pues me comentaban, ¿no? Y con mucha tranquilidad, ay, pues estamos cubiertos, ¿no? Implementamos una solución de ciberseguridad con inteligencia artificial. Me quedé pensando y dije, oye, ¿y quién audita ese modelo? ¿No? Ese modelo que implementaron. ¿Quién valida los datos con los que se entrenó ese modelo? ¿Quién revisa los falsos negativos? Oye, ¿quién decide apagar ese sistema si la IA falla?
silencio incómodo, ¿no? Y ahí entendí que el mayor error pues no es el técnico, sino es el conceptual. El problema es creer que la IA reduce automáticamente el riesgo. Y no, la IA no elimina vulnerabilidades, solo las reconfigura. Hoy también lo comentabas, ¿no? Los atacantes también usan IA. Automatización, el reconocimiento de la infraestructura de las organizaciones, generan phishing además hiperpersonalizado y en segundos, ¿no? Simula voces ejecutivas, inclusive hasta imágenes o fotos, ¿no? Inclusive se adaptan los ataques en tiempo real. O sea, ya la velocidad del ataque ya no es humana, ya es algorítmica, ¿no? Entonces, pero muchas organizaciones pues siguen respondiendo con comités mensuales, aprobación en cadena y líderes que no saben explicar cómo funciona el modelo que aprobaron. Eso pues no es un problema tecnológico, ¿no? Es un problema de asimetría estratégica para mí, ¿no? Además, pues la IA además está ampliando la superficie de riesgo interna, ¿no? No solo porque haya más automatización, sino porque hay modelos operando sin inventario claro, ¿no? Sin revisión independiente y sin un gobierno formal. Y cuando confiamos ciegamente en la automatización, el riesgo no desaparece, solo se desplaza, ¿no? Se desplaza a ese lugar donde nadie está viendo. Y además se mueve de manera algorítmica, es decir, ¿no? O exponencial, hacia donde las decisiones que nadie toma, hacia los fallos que solo descubrimos cuando ya impactaron el negocio. Ahora, la pregunta actual es, oye, ¿tenemos IA en ciberseguridad? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, oye, ¿tenemos gobernanza, criterio humano y velocidad de decisiones equivalentes a las de un ataque? Porque en 2026 la ciberseguridad no será un problema tecnológico, será un problema de liderazgo. Y eso, pues, no se resuelve con una licencia anual de ChatGPT, ¿no? Entonces, esa es la visión que tengo yo con respecto a este tipo de riesgos, Yomira. Muchas gracias, Julián. Y vamos a dar paso a las preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes. La primera... Antes de iniciar las preguntas, discúlpame, me meto ahí. Antes de iniciar las preguntas, pues ya tenemos ahí varias personas preguntando cosas, pero quiero hacerle una pregunta a Reinaldo porque nos falta en esta ronda Reinaldo, y es que el estudio muestra que la continuidad del negocio sigue siendo un reto crítico y que muchas organizaciones aún confían en esos planes en papel. Le hago esta pregunta a Reinaldo porque en el Summit del año pasado Reinaldo nos habló mucho sobre continuidad de negocio. Reinaldo, desde tu experiencia, ¿qué es lo que más falla cuando ocurre un evento disruptivo real? ¿Qué es lo que más falla? ¿El diseño del plan? ¿Las pruebas? ¿La toma de decisiones? Bueno, sí señor. Bueno, Juan Diego. Ahí mencionabas tres aspectos. Uno es el diseño, las pruebas y obviamente pues esa toma de decisión o esa implementación en una crisis real. Vamos a empezar por el tema del diseño. Definitivamente el diseño no es el gran problema. Diseñar planes, estructurar sistemas, las empresas ya están pues muy maduras en ese aspecto. El diseño pues tienen análisis de vía muy bien estructurado, documentación fuerte. Entonces a mí no me preocupa mucho el diseño porque las empresas ya han avanzado mucho hacia el tema del diseño. De pronto en el diseño preocupa mucho es que se lo delegan a un área específica, ¿cierto? Entonces nos vamos enfocando en lo que se conoce como el BCP, ¿cierto? Un plan de continuidad de negocio que tiene un enfoque muy tecnológico. El diseño, particularmente lo he visto con algunos errores cuando no se involucra adecuadamente, o sea, cuando se deja como muy tecnológico ese diseño y no se involucran los impactos reales que se puedan tener en procesos que sean realmente críticos, ¿cierto? Bueno, pues, hablando del diseño, no creo que sea el problema fundamental. En temas específicos de pruebas, pues también se hacen pruebas, pero las pruebas muchas veces, pues como tenemos tanta dependencia de la tecnología, las pruebas se vuelven muy tecnológicas también, ¿cierto? No ayudamos a que los líderes de los procesos, que son catalogados como críticos, aprendan a trabajar sin esa herramienta tecnológica. Y ahí es donde perdemos la oportunidad de la continuidad real del negocio. Y entonces los líderes de los procesos
se han acostumbrado a que restablezco mi servicio en el momento en que me restablezcan mis servicios tecnológicos. Y muchas veces se quedan mudos en responderles a uno, ¿y ustedes qué van a hacer en este tiempo de interrupción? No, vamos a hablar con el líder de tecnología para que nos restablezca el servicio. Entonces, ahí hay una brecha importante por trabajar, y eso está desde el mismo levantamiento de los análisis de impactos al negocio en estos procesos que son críticos, para no dejarlo como un ejercicio netamente tecnológico. Pero creo que la brecha más grande está en la actuación, cuando tenemos que sacar el libreto que hemos diseñado, porque esos libretos nos quedan muy bonitos, pero cuando vamos a actuar en una crisis real, como que nada nos cuadra, ¿no? Entonces empezamos a activar los planes, empezamos a hacer todo ya en la práctica. ¿Qué voy a hacer primero? Ataco el tema de la comunicación en crisis, cómo ataco el tema de reputación, o me enfoco en recuperar la operación crítica. Entonces hay un desorden en la organización, y vuelvo a lo mismo que respondí al principio y con algunos compañeros coincidimos, el tema de la cultura. Estamos dejando atrás a esas personas que toman decisiones en las empresas, que son los que dirigen las crisis y realmente son los últimos que se enteran cómo se debe manejar la crisis. Esa falta de cultura y madurez, creo yo que hay que trabajarla muchísimo, porque ahí está la gran brecha. En el momento en que activamos nuestros planes, nos volvemos, como decimos coloquialmente en Colombia, un 8 en desarrollarlos en un momento real de crisis. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas Bien. gracias. Ahora vamos a resolver las preguntas que nos están comentando los asistentes. Y la primera pregunta es de Javier. Nos dice: nos centramos en la perspectiva de peligro del riesgo, pero ¿cómo identificamos, generamos y abordamos su perspectiva de oportunidad de manera efectiva? Karen, a ver si nos podrías ayudar con resolviendo la pregunta. Listo. Propongo que volvamos al lenguaje, ya que ahora lo mencioné. Es cierto que muchas veces decimos que la gestión de riesgos es no solamente para proteger valor, sino también para crearlo, y creo que pocas veces nos centramos en esto. O sea, como que nos pasa en el riesgo en general y en aplicaciones concretas del riesgo. Ejemplo, cuando estamos hablando de riesgos de cumplimiento y salimos a una capacitación a reforzar los temas de cultura y demás que estamos contando acá, y se nos va más de media capacitación tratando de invitar a que se eviten las sanciones, y después también es cierto que decimos, venga, pero ¿por qué la gente solamente piensa en las sanciones? ¿Por qué solamente estamos pensando en la multa? Cuando de fondo también lo que queremos mover es que nos dé susto y no queramos ser cómplices del delito, llevándolo a este tema de cumplimiento. Entonces yo creo que desde el cómo, lo primero es hacer una inclusión consciente de esa visión positiva, de esa oportunidad, de cambiar desde esos objetivos. No solo protejo valor desde gestión de riesgo, sino que mi intención es crearlo. Desde ahí ya hace parte toda la herramienta, toda la técnica al servicio de la identificación, y pues entonces de nuevo hay que llevarlo desde que lo identifico también qué puede ser una oportunidad dentro de lo que vemos como riesgo emergente, como las tendencias. Bueno, tengo estos temas con la IA, ok, tengo unos controles para tratar de mitigar lo adverso, pero también qué estrategias voy a tener, cómo lo anclo a mi planeación estratégica para que de aquí pueda salir exactamente eso, el concepto de oportunidad, y llevarlo hasta el cierre. O sea, desde cómo lo identifico, desde cómo capacito, cómo lo abordo desde el lenguaje, y también cómo presento yo esos resultados. Si resulta que en los comités estratégico yo estoy yendo y estoy también hablando solamente como de los goles que tapé, pero no los goles que hice,
pues ahí de nuevo es muy importante diseñar para cada sector cuál es ese ROI, cuál es ese retorno de la inversión también que trae la gestión de riesgos y en cada una de sus aplicaciones puntuales en los ejercicios de gestión de riesgos. Entonces creo que es un tema de coherencia y de que vaya desde lo que estamos planteando, desde el objetivo, cómo identifico, cómo lo gestiono y también cómo muestro el resultado. Si quito alguno de esos elementos, creo que fácilmente caemos solo en el fatalismo y vuelve a quedar bastante cojo no hablar de oportunidad en términos positivos. Muchas gracias, Karen. Y tenemos otra segunda pregunta que es de Pamela Pérez. Nos dice, hola, ¿cómo hacemos que el riesgo sea una oportunidad, más no solo verlo como desastre? Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, en realidad lo que nos comenta Pamela, ¿no? Acerca de cómo hacer que el riesgo sea una oportunidad, más no solo verlo como desastre. Lo que pasa es que la exposición al riesgo también nos puede llevar a diferentes escenarios y ya va a depender un poco de la organización y la visión que tenga, donde pueda encontrar oportunidades también dentro del dinamismo que pueden haber en los mercados, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la pandemia, muchos negocios se tienden a la virtualidad porque no les quedaba otra alternativa en pandemia. Entonces, tienden a la virtualidad. ¿Había un riesgo? Sí hay un riesgo porque efectivamente en ese momento tal vez no estaban todos preparados para hacer frente a posibles clonaciones, a posibles eventos de fraude en la virtualidad a la que se estaba llegando de una manera forzada por la pandemia, ¿no? Pero otros lo veían como una oportunidad. Si estamos en el punto de vista virtual, vamos a poder de repente vender más que en el punto de vista presencial, porque tenemos mayor alcance con la Internet. Entonces, va a depender mucho, creo yo, a veces de la madurez que tenga la visión de riesgos de la organización para que no solamente vea algo como un desastre, no vea el vaso solo medio vacío, sino lo pueda ver también medio lleno. En el dinamismo y en la creación de nuevas oportunidades de negocio, naturalmente generan riesgos y ya depende de cada uno cómo pueda darle vuelta, digamos, o uno cómo pueda enfrentar o adaptar este nuevo entorno, no solamente con un tema de un desastre a nivel de un riesgo, sino además también como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de ampliar mayores negocios, ¿no? Yo creo entonces, de repente para terminar, ¿no? Y la respuesta a lo que nos comenta Pamela es que tiene que estar asociado al conocimiento que tenga mucho la organización de su modelo de negocios, ¿no? Porque entonces va a poder identificar oportunidades en estos cambios, en los contextos que no solamente vienen con riesgos, sino que además también les puedan mostrar este tipo de alternativas, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Por acá les quiero dejar una encuesta antes de pasar a la siguiente pregunta y pueden responder qué tal les ha parecido nuestro foro, pero voy a empezar otra encuesta porque ya hemos hablado mucho del estudio de gestión de riesgos. Yo quiero saber quiénes de los que están en estos momentos acá ya descargaron el estudio, si ya lo revisaron. Es más, quería presentarles, porque es sorprendente que varias personas que nos están viendo en estos momentos no han descargado nuestro estudio de gestión de riesgos. Por aquí yo lo tengo proyectado para que ustedes lo puedan observar, a ver si ahí está. Quiero pues hacerle un agradecimiento a todos los que están en estos momentos acá y que han participado. Es un documento con 64 páginas en las que podemos ver insights, índices y más cosas relacionadas con la perspectiva del 2026 y el 2027 en la gestión de riesgos de Latinoamérica. Como pueden ver, pues esto es un vistazo rápido. Tuvimos más de 15 países participantes. Aquí pueden ustedes también conocer el alcance del estudio, el perfil de los participantes, nuestra metodología y los expertos consultados, que algunos de ellos están aquí hoy. También aquí hay como un brief de ellos y el panorama con, bueno, insights, gráficos, un montón de cosas para que ustedes, creo que no les estoy mostrando, estaba todo emocionado. Entonces esperen, quito esto acá, a ver si acá lo pueden ver. ¿Dónde lo pueden descargar? Me pregunta alguien por acá. Lo voy a poner en el chat y también voy a poner el CTA para que ustedes puedan descargarlo acá. Ahora mismo ustedes pueden ver ahí un botón y ahí mismo lo descargan. Ahora, aquí ya, como les estaba diciendo, acá ustedes pueden ver
el estudio, se los estaba mostrando, voy a volver a mostrárselo rápidamente. Aquí pueden ver algunos de los gráficos que tenemos, el panorama, nuestros expertos, como les había dicho, hay un brief de algunos de los expertos que tenemos hoy acá, la metodología analítica, el perfil de los participantes, el alcance de nuestro estudio, los países participantes y muchas cosas más que ustedes pueden conocer dándole clic al botón que ven abajo para descargar el estudio de gestión de riesgos. Voy a dejar de compartir por acá para pasar a la siguiente pregunta. Felicitaciones a todos y gracias a todos los que están mandándonos preguntas. Tenemos un montón de preguntas y yo quiero hacer una que va muy de la mano con algo que nos había dicho Julián hace un momento. Néstor nos pregunta, totalmente de acuerdo que la IA no contribuye a evitar, manejar o administrar el riesgo. Son las personas que dirigen y operan y la aplicación de normativas internas de prevención quienes pueden alertar sobre el riesgo. ¿En qué área del negocio se puede confiar en el apoyo de la inteligencia artificial? Esta es una pregunta candente. Bueno, buenísima pregunta. La realidad es que, o sea, sí estoy de acuerdo en que la IA no tiene ética, ni responsabilidad, ni firma poderes, ¿no? Eso pues, tiene que quedarse del lado humano. Pero decir que la IA no ayuda a la gestión de riesgos es como decir que el radar no ayuda a volar un avión porque quien decide es el piloto, ¿no? La IA no sustituye el criterio, solo amplifica la capacidad de ver y bueno, y eso depende de nosotros, ¿no? De cómo aprendamos a utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde podíamos confiar en ese apoyo? Por ejemplo, en detección temprana, ¿no? Hablando de ciberseguridad, ya sea anomalías, fraudes, ciberamenazas, patrones invisibles al ojo humano, ¿no? O sea, donde se procesa mucha información y data histórica, presente, ¿no? Y no estructurada. En donde también se podría confiar en su apoyo en monitoreo continuo, ¿no? En revisar millones de transacciones o eventos que, sin cansarse ni pestañearse. Por ejemplo, no sé, en una operación de SOC, imagínense la cantidad de alertas que salen, ¿no? Y tener a analistas, aunque sea 24/7 y sean un chorro, pues, o sea, se vuelve imposible, ¿no? Terminan cansándose y pestañeando, ¿no? Y eventualmente se les va a ir alguna. A lo mejor en simulaciones y pruebas de estrés, ¿no? Probar escenarios que ningún comité puede modelar manualmente en el tiempo real o en un tabletop. A lo mejor en automatización de controles de bajo riesgo y alta repetición. Ahora, ¿dónde yo no confiaría ciegamente? En las decisiones finales. Esa sí tiene que ser, sí tiene que tener un juicio por parte de personas, un juicio ético a lo mejor, inclusive un balance entre riesgo y estrategia, ¿no? A lo mejor para el modelo de inteligencia artificial que estás utilizando, lo bloquearía completamente, pero sabemos que el riesgo cero significa que la organización no se mueve, ¿no? Entonces hay decisiones que alguien tiene que tomar, ¿no? Con el ánimo de que la organización siga. Ahora, la fórmula es que no es que si utilizamos la IA o a las personas, ¿no? Es tratar de modelar gobernar esos modelos, de ensayar esos modelos, de verificar la data con la que se ensayan esos modelos y utilizar la IA a lo mejor para velocidad y escalamiento y los humanos para temas de criterio y responsabilidad, ¿no? Porque el riesgo, pues, no se elimina, ¿no? O sea, la única manera de eliminar el riesgo es dejando de ejecutar la actividad que lo genera, ¿no? Entonces, y ahí, pues, una IA bien gobernada es un copiloto extraordinario, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Julián, por esa respuesta. Y hablando de copilotos extraordinarios, les quiero comentar que nosotros tenemos una herramienta de IA que también les sugiere y les ayuda a gestionar sus riesgos en nuestra herramienta de gestión de riesgos Pirani. En el chat les dejé también, quiero quitar esta pregunta, en el chat les dejé también el link para que ustedes puedan iniciar sesión en Pirani. También les voy a dejar aquí el CTA para que puedan agendar una reunión si quieren conocer más, si quieren saber cómo nuestro software ayuda a su gestión de riesgos, cómo nosotros hacemos más fácil su gestión de riesgos y ya casi vamos a terminar. Entonces, vamos a pasar a la última pregunta y esta pregunta es para todos. Entonces, la voy a leer. Muchas gracias también a todos los que nos están dejando sus comentarios, que nos están diciendo que está muy bueno todo. Oscar Danilo dice algo que me parece interesante traerlo acá, perdón. Se los voy a proyectar. Lo que dice Oscar Danilo es que el tema de los riesgos es muy subjetivo, sin embargo, más que tener una excelente estructura
y tratamiento del riesgo, se necesita crear una cultura de seguridad en las personas de la organización. Es esta la principal razón por la que fallan los análisis de riesgos. Solo atacan el riesgo, pero dejan de lado realmente el origen, la cultura interna del riesgo. Y esto es muy importante y se me hace que va muy de la mano con todo lo que hemos hablado en este foro, y es que la cultura, como les dije en un inicio, ya en nuestros estudios lleva 4 años siendo el mayor dolor de cabeza de las organizaciones en Latinoamérica. Ahora, para finalizar, quiero que todos nuestros speakers, mirando los próximos 2 años, para no ir tan lejos, ¿qué riesgo creen que hoy está subestimado en la región y que podría convertirse en el punto ciego más costoso para las organizaciones? Entonces, si quieren, empecemos con Maribel, que hace rato no la escuchamos. Oye, dije, seguro va a empezar conmigo. Ok. Mira, yo lo hice al azar y justo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el riesgo que está más subestimado en este momento? Yo creo que definitivamente el riesgo de eso no pasa aquí, ¿no? Oye, pues es que yo no manejo activos virtuales. Creo que ese es el más frecuente. Nosotros no tenemos este riesgo con activos virtuales porque yo no los manejo, yo no los puedo operar, y lo estamos viendo también todos los días y de hecho ha tenido comportamientos complicados en estas últimas días, semanas, pero definitivamente el uso de activos virtuales puede ser uno de los riesgos que desestimamos o subestimamos porque pensamos que no nos toca. Creo que hace unos años era decir, yo no tengo riesgo porque no manejo efectivo, y pensábamos que el riesgo era solamente si recibías efectivo. Nos ha tomado mucho tiempo entender que no es solamente por ese medio. Hoy escucho lo mismo en mis clientes decirme, no, a nosotros no nos afecta el tema de activos virtuales, a nosotros no nos afecta el tema digital. Entonces, creo que yo consideraría que ese. Muchas gracias, Maribel, por esa respuesta. Ahora vamos con Karen, que también hace rato no la escuchamos por acá. Perfecto. Bueno, me parece, me iría como por una categoría macro en torno a la ilusión de control en general, retomando los resultados del estudio en el que básicamente veíamos una sensación generalizada entre entornos muy regulados, gran velocidad en los avances tecnológicos y lo que esto genera, ¿cierto? Lo que motivó también en el estudio a sacar un apartado específico del impacto de la IA en el riesgo emergente. Entonces, con esa como doble condición de entornos bastante regulados y de estar respondiendo a desafíos constantes, cambiantes y emergentes, explotando todo el tiempo, creo que a veces tenemos una sensación de ilusión de control en la técnica. Retomando un poco lo que decíamos, como, ok, si estamos cumpliendo, pues estamos gestionando riesgos. O sea, con que yo cumpla esto, con que yo esté de alguna manera respondiendo desde lo técnico, desde un modelo, desde un control al riesgo emergente, pues ahí voy bien. Pero para cerrar, me gustaría, ya que hablamos bastante de los temas de la cultura y de la brecha y demás, creo que también hacia el lado de la cultura tenemos otro tema, porque creo que estamos hablando bastante de cultura, pero no siempre se ve en la práctica también las acciones concretas, aun cuando se entiende que en la cultura están faltando cosas. Por ejemplo, mi abuela decía, del dicho al hecho hay mucho trecho, retomando los refranes, que me gustó eso que mencionó ahora Reinaldo. Me parece que la cultura tiene todo que ver con ese trecho, con ese pedacito que queda ahí. Y quisiera, para cerrar, llamar la atención sobre una enseñanza que tuve por parte de una referente colombiana en temas de ética, que es Lina Velázquez, y ella hablaba mucho como de mirar la cultura desde otro lado, como que ahí se tienes que ejercitar la ética, someter a la gente a dilemas éticos, no solamente, por ejemplo, como tenemos una capacitación y el enfoque es conozca la norma, conozca los riesgos,
sino verlo como una oportunidad real para que la gente desarrolle un juicio ético razonable. Les dejo por ahí el concepto de calistenia ética, que se lo escuché a Lina hace un tiempo, me encantó, y me cambió la manera también de capacitar, que es otra de las preguntas que vi por ahí en el chat. Entonces ahí hago un guiñito. Excelente, Karen, muy buena respuesta a esa. Ahora pasemos con Julián, que Julián también estaba respondiendo aquí preguntas en el chat. Muchas gracias, Julián, por esas respuestas. Con gusto, Juan Diego. ¿Tú cuál crees que, te la repito, tú cuál crees que es el riesgo que hoy está subestimado en la región y podría convertirse en el punto ciego más costoso para las organizaciones? Pues mira, Juan Diego, si tuviera yo que apostar por el riesgo más subestimado de la región, o sea, yo no diría que fuera la IA, ni la regulación, ni la ciberseguridad. Yo creo que es la ilusión de que se pueden gestionar esos riesgos por separado, ¿no? Porque las organizaciones siguen trabajando por silos. Ciber por aquí, cumplimiento por allá, continuidad en otro comité, la IA en innovación, ¿no? Pero en el entorno real, en una organización, pues no funciona así. Funciona normalmente por efectos en cadena, ¿no? Y vayamos a un ejemplo, ¿no? Implementas IA, tercerizas infraestructura, ajustas presupuesto, mantienes el cumplimiento formal, ¿no? O sea, buscas el compliance en todo. Parecería que todo está bajo control, ¿no? Hasta que de repente un incidente en un proveedor tecnológico activa la crisis reputacional, la revisión regulatoria, la presión financiera, decisiones apresuradas, ¿no? O sea, eso no fue solo un riesgo, ¿no? Fue la interacción de varios riesgos. Y el verdadero punto ciego es creer que tener un mapa de riesgos equivale a tener resiliencia, ¿no? En 2027 y los siguientes años, decías que un par de años, 2028, no sobrevivirán las organizaciones con más controles. Sobrevivirán aquellas que entiendan que el riesgo es un sistema vivo, interconectado, ¿no? Y que, como lo son las organizaciones ahora, y que, bueno, el riesgo no se gestiona en PowerPoint separados, ¿no? Sino de manera integral. Excelente respuesta, muchas gracias. Ahora vamos con Reinaldo Sandoval. Perfecto, Juan Diego. Bueno, sí, yo escuchaba que los compañeros totalmente de acuerdo con las apreciaciones que tienen. Se habla mucho también de estos riesgos de variabilidad climática, la ciberseguridad, son como los que están en boga. Ahora, de pronto, dentro de los estudios de riesgos, también los resultados reflejan ese tipo de riesgos. Indudablemente son bien importantes. Yo me quiero centrar en dos riesgos que para mí se vuelven indispensables y continúo con este tema muy persona, cultura. Es el tema de la brecha generacional. Nos estamos quedando sin profesionales. La gente joven rota mucho y esos cargos críticos en las empresas se nos están quedando sin el conocimiento específico. Al no tener el conocimiento específico, generamos un tema de brecha estratégica indispensable y vamos hacia el riesgo estratégico. Bien, entonces para mí es algo que se debe empezar, porque no se está viendo reflejado en las noticias de riesgos de la empresa esa alta rotación y esa falta de personal especializado para manejar procesos críticos. Lo vivo habitualmente en las empresas en las que participo como consultor. Es algo que está preocupando muchísimo a las organizaciones, entonces pues dejarles ese riesgo para que lo empiecen a analizar en sus matrices de ahora en adelante, y si bien dependemos de sistemas pues también o de inteligencia artificial o algo, todavía no se ha reemplazado personal crítico en algunas organizaciones. Y lo segundo, Juan Diego, pues ya es algo que también complementa lo que nos estaba hablando Julián ahora sobre temas tecnológicos, y es básicamente sobre la dependencia de terceros en la tecnología, precisamente en el manejo tecnológico de la empresa. Aquí en Colombia tuvimos unos casos muy fuertes de entidades financieras muy grandes que dependen de proveedores tecnológicos de los más grandes del mundo, de los más conocidos del mundo, y pensamos que porque dependemos de esos proveedores terceros gigantes no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, involucremos un poquito ese análisis de riesgos sobre ese gran proveedor externo
que sí puede tener caídas, que pensamos que porque tenemos y los adquirimos no vamos a tener caídas tecnológicas en nuestra organización, pero se ha presentado muchísimo. Entonces los dejo con esos dos riesgos para que los tengan en cuenta y los analicen muy bien en sus matrices. Muchísimas gracias, Reinaldo. Muy buena tu respuesta. Ahora, para finalizar, vamos con Juan Carlos Medina, que nos faltaba por acá en esta sesión. Juan Carlos, ¿cuál crees tú que es ese riesgo que hoy está subestimado en la región y podría convertirse en un punto ciego costoso para las organizaciones? Yo creo, Juan, que ese punto ciego costoso puede constituir esa falsa sensación de seguridad que a veces se crea en las organizaciones cuando se implementa un modelo de gestión de riesgos y este no se actualiza o no se revisa permanentemente, ¿no? Los modelos de gestión de riesgos no están escritos en piedra, no pueden estar escritos en piedra, porque estos responden al contexto, estos responden al entorno. Si el entorno cambia, mis modelos, mis controles tienen que ir adaptándose también para no perder efectividad. Entonces yo creo, Juan, que uno de los principales puntos ciegos o digamos el riesgo que a veces se subestima es pensar de que en una organización, una vez que se crea o se desarrolla un modelo, ya no es necesario revisarlo. No, yo tengo mi modelo de riesgos, lo hiciste hace 5 años, no importa, pero ya lo tengo ahí. No, eso hay que actualizarlo, hay que irlo revisando para ver y validar que la efectividad que estamos consiguiendo o que conseguíamos con ese modelo el año 1 es la efectividad que se está manteniendo, por lo menos, si es que no está mejorando, por lo menos se está manteniendo al año 5. Entonces yo creo a veces que cuando las organizaciones se dejan estar y no procuran hacer revisiones permanentes de su modelo, hacer una evaluación crítica, una auditoría independiente a su modelo de gestión de riesgos, pueden estar viviendo en una falsa sensación de seguridad que lo único que consigue es exponerlos, volverlos más vulnerables y exponerlos a riesgos, ¿no? Entonces, yo creo, ya como para terminar, Juan, y agradeciendo siempre a Pirani por la oportunidad que me da de poder compartir a nivel de Latinoamérica con toda la familia Pirani de este tipo de hechos, yo creo que entonces, Juan, sería enfocarse en eso, ¿no? En tratar de no confiarnos totalmente, en no apoyarnos en una sensación de seguridad que tal vez no es tanta cuando el modelo no está debidamente actualizado o no está siendo auditado permanentemente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Adelante, Yomira. No, muchas gracias a todos. Para cerrar este foro, antes me gustaría que contesten encuestas si quisieran ser contactados por un asesor comercial y si también desean agendar una reunión para conocer más en el link que está en pantalla, y agradecer a todos nuestros expositores y a nuestros asistentes por su participación, más que todos los expositores por todo su conocimiento y toda su experiencia y todos estos insights que nos han dado. Muchas gracias por ser parte de este espacio, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera decir algo, tienen la cámara a su disposición, la audiencia también, los micrófonos están prendidos, entonces si alguno de ustedes quiere decir algo, este es el momento. Pues yo muchísimas gracias a todos, ¿no? Aprendí de diferentes temas, lo que estuvieron compartiendo Karen, Maribel, Reinaldo, Juan Carlos, muchísimas gracias, ¿no? Por invitarme a participar en este foro con tan grandes colegas. Lo mismo, yo me sumo a las gratitudes y a mantener la conversación. Este mismo ejercicio poderoso acá es igual de importante en todos los espacios, o sea, en lo corporativo, llevarlo a lo social. La mentalidad de gestión de riesgos es eso, es una mentalidad, más que netamente un sistema corporativo. Así que nada, qué gusto estar acá, yo también aprendí un montón, muchas gracias. Bueno, por mi lado también un agradecimiento a Pirani, siempre por poder considerarme en este tipo de eventos. Y también una felicitación a Pirani, porque en realidad estos esfuerzos desde el punto de vista privado ayudan a que también la sociedad en general pueda empezar a conocer un poco más de estos temas de riesgos. Al ofrecer este tipo de webinarios gratuitos ayuda también a crear esa cultura de riesgos que hemos conversado desde el inicio, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Pues, Muchas gracias. Yomira y Juan Diego, muchas gracias. A los expositores, agradecerles de verdad por ese conocimiento que comparten en estos espacios, muy valioso. Muchas gracias, mucho gusto con los que no nos conocíamos. Y a los participantes, pues, dejarles ese mensaje de migrar esa gestión de riesgos, y muchos de los expositores hablaban del tema normativo, a la verdadera gestión y administración del riesgo, ¿no? Cambiemos un poquitico el chip, que eso nos va a llevar a un resultado diferente. Es como el mensaje final que les quiero dejar, ¿no? Y nuevamente, Pirani, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pirani. Hasta luego. Gracias. Gracias Luego, a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.